Dios les bendiga. Qué gusto estar otra vez en la casa de nuestro Señor. ¿Cómo le fue de agua? ¿Se le metió agua a su casa? Amén. Pero nuestra casa, gracias a Dios. Dice aquí el Salmo 34: guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Y escuche esto: busca la paz y síguela. Amén, palabra de nuestro Señor. No dice que nos quedemos sentaditos y que Dios va a hacer todo, dice búscala y luego síguela. Amén, hay que hacer. Y parte de lo que hay que hacer es esto, es alabar a nuestro Señor. A eso hemos venido. Le invito a que se ponga de pie y alabemos a nuestro Señor. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén, hermano. Clamaremos al Señor, de alabanza digno es, de mis enemigos me guardará. Amén. Clamaremos al Señor, de alabanza digno es, de mis enemigos me guardará. Amén. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Amén. Clamaremos al Señor, de alabanza digno es, de mis enemigos me guardarán. Jesús, Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre.
Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su nombre para siempre. Amén. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo le confesaré y cantaré a su nombre. Amén. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Amén. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo le confesaré y cantaré a su nombre. Amén. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Amén. Oh, bendigan al Señor, pues Él es digno de honor. Amén. Amén, hermanos. Nadie como nuestro Señor. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Una vez más, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Una vez más, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. No hay nadie, hermano, como nuestro Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres,
Eres maravilloso, Señor, y nadie como tú. Qué grande es nuestro Señor, hermanos, y nos ve y quiere vernos. Amén. Le doy lugar al hermano Federico, y si usted nos sigue en casa, espérenos unos momentos, por favor. Por favor. Héctor, ¿le pagas este? Le pagas, por favor. Gracias. Esta tarde, Señor, invocamos tu nombre para pedir tu gracia, tu misericordia en este pueblo, Señor, de Allende, que tu mano se extienda, Señor, que llegues a aquellos hogares que en este momento quizá están en alguna lucha contra este azote mundial, Señor. Bendice sus casas, bendice sus vidas. Te pido, Señor, por aquellos que en particular invocan tu nombre con su corazón, con la sinceridad que tú les has permitido, Señor, por gracia, que también confirmes tu mano, tu bendición, tu protección en cada uno de ellos, en sus casas, en sus familias. Ponemos en tu mano, Señor, nuestra vida y sabemos que está así guardada por Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios hay una petición del apóstol Pablo dice en el capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Note que dice en fe, no con fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Hasta ahí, hasta ahí. Es una invitación que el apóstol Pablo hace a todo el pueblo, porque sabemos que en la vida vendrían tiempos en los que seríamos, haga de cuenta, detenidos, frenados en nuestro camino, vayamos despacio o vayamos rápido, y en ese freno, en ese detenimiento, estaríamos aprovechando, por decir esta palabra, el tiempo pensando, razonando. Y como en estos meses ya, porque son meses, hemos sido detenidos en muchas cosas de la vida
incluyendo lo que corresponde a nuestra comunión en la congregación con nuestros hermanos. Ahí somos de una mentalidad que buscaríamos aprovechar la oportunidad precisamente para razonar, para pensar en todas las cosas. La vez pasada les comentaba que el mismo apóstol Pablo da unas instrucciones, unas indicaciones en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y les decía que al empezar el capítulo 12 está haciendo una clara indicación al cuerpo ministerial del Señor, una clara y directa invitación a ellos a que tuvieran una atención precisamente en el ministerio que era para el Señor. Y yo esta tarde quiero comentar con ustedes más detenidamente a qué se refiere el apóstol al pedirle algunas cosas a los que sirven al Señor de toda la vida. Quiero comentar eso, pero a la vez quizá ustedes digan, bueno, pero si es una indicación muy clara a los ministros del Señor, al cuerpo ministerial, pues que a mí, ¿verdad? Usted diría, pues a mí, entonces, ¿por qué me lo dice, hermano? A lo mejor yo ocupo otra cosa. Pues no, la verdad es que esto también nos interesa y mucho que ustedes lo escuchen, aunque no tengan parte directa en el cuerpo ministerial. Nos interesa mucho que todos estén enterados de los caminos, de la conducta, de la labor que tiene que llevar hasta específicamente cada ministro. Nos interesa, dije, que conozcan eso, pero no nada más para que lo conozcan, sino para que nos ayuden a todos aquellos que servimos al Señor, nos ayuden pues mirándonos y usando de esa confianza, de esa buena fe, de esa buena intención, ayudarnos para orar por nosotros, para que sigamos el camino del Señor con fidelidad. Y por qué no decirlo, que ustedes se acerquen a aquellos que consideren necesario y hacerles alguna observación, hacerles alguna exhortación. ¿Por qué no? Porque no estén en el ministerio todos los del pueblo de Dios, significa que no conocen, significa que no saben las cosas del Señor, y no por ello significa que no pueden decir nada. Al contrario, dice el Señor en una palabra, si estos callan, porque el pueblo se enojaba de que los que seguían al Señor lo alababan, lo adoraban, y bendito el que viene en el nombre de Dios, decían, y decían los fariseos, cállalos, ¿no oyes el escándalo que hacen? Cállalos, Jesús. Y dijo el Señor, si estos callan, las piedras hablarán. O sea, dicho de alguna otra manera, si estos que son los que deben de hablar no lo hacen, pues los que no tienen la responsabilidad, las piedras lo van a hacer. Y en otra escritura el apóstol Pedro ubica a cada fiel como una piedra e invita a que sea una piedra viva, que busque ser edificada en lo que es el templo del Señor. Por eso, hermanos, ustedes son invitados a conocer los caminos de los ministerios del Señor, pero también para apoyar en esa manera de que si callamos nosotros las verdades del Señor, ustedes no guarden silencio, háblenlo para reclamar que lo hablemos nosotros, o háblenlo ustedes porque aman al Señor y lo quieran hacer así, de esa manera. Amén. Dice, las observaciones que invita el apóstol Pablo a todos ellos, dice en el versículo 1 del capítulo 12,
de Romanos. Qué bien que la hallaste. Romanos 12:1. Fíjese muy bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí, hasta ahí. En primer lugar, los ministros del Señor aquí son invitados a que directamente y claramente se consideren o piensen de sí mismos que son un sacrificio a Dios, pero que aunque son un sacrificio a Dios, dice, están vivos o siguen vivos. Él además dice, considérense que están sacrificados, pero vean que están vivos, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito que hay ahora aquí? Que vivan ustedes en santidad y también que vivan agradando al Señor. Fíjense en estos detalles que yo les invito a que los observen, porque nosotros tenemos que atenderlos. Que es nosotros que estamos sirviendo al Señor, toda persona que está sirviendo al Señor en algún ministerio, ande en santidad. Todo lo que significa esta palabra, vamos a resumir en una sola palabra: entrega. Que viva entregado al Señor, pero a la vez buscando agradar al Señor. Fíjese una cosa, hermano, un siervo de Dios que está entregado al ministerio, que cumple con su labor, que cumple con Dios con toda fidelidad en el ministerio, se convierte en un siervo que en verdad sirve al pueblo de Dios. El propósito del Señor es que toda aquella persona que Él ha separado para su servicio le sirva precisamente para bendecir a toda la gente que es del Señor, a todas las ovejas del Señor. Gloria a Dios. A veces el Señor nos calla. Mire, en el pasado, el sumo sacerdote en su vestido, en su vestidura sacerdotal, tenía, haga de cuenta, para simplificar, un chaleco enfrente, pectoral le llama la escritura, o racional.
Y en ese, vamos a decirle, chaleco, llevaba 12 piedras en el pecho, en su corazón. Cada piedra tenía el nombre de una de las tribus. Y cuando el sumo sacerdote estaba en la presencia del Señor, en la oración, en la quema del incienso, tenía que entrar con ese pectoral puesto. O sea, tenía que ir ante la presencia de Dios y poner delante del Señor a las 12 tribus de Israel. Ni una más, ni una menos. Ni una más, ni una menos. Tenía que llevar a todas las 12 tribus en la presencia del Señor. Y así lo hacía. Así era como él intercedía ante Dios por el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pues aquí hay un cambio, por eso se dice, su racional de hoy, dice Pablo, o sea, su pectoral, su cubierta con las 12 piedras, es precisamente que ustedes estén entregados al ministerio. Su racional para el Señor es precisamente que ustedes, siervos de Dios, busquen agradar al Señor en todas las cosas. Comentaba hace días, y lo he comentado varias veces, hay una escritura que dice: los casados, como a Héctor, dice la palabra, los casados, dice, tienen cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Y las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. Esa es la orden, esa es la figura, en su prudencia y en su guianza más clara que en una oportunidad lo podemos decir. Pero el hombre del Señor es llamado a agradar a su mujer y la mujer es llamada a agradar a su hombre. Pero aquí vamos a decir, excepto, ¿me oyen? Excepto el sumo sacerdote, o ya en nuestros tiempos, excepto el pastor. El pastor tiene la encomienda de buscar agradar a Dios. No puede él dedicar su vida más a su, en este caso, como dice la enseñanza, a su mujer que a la obra del Señor, porque es pastor. No puede haber para el pastor nadie antes que Dios, porque Dios lo quiere allí, que esté alumbrando siempre para él. Ustedes se han de acordar que en una ocasión aquel sumo sacerdote llamado Aarón, el primero que hubo, tenía varios hijos y también eran sacerdotes, pero dos de ellos cometieron el error de presentar el incienso, pero con fuego extraño, dice la Escritura. Y por causa de llevar fuego extraño, que Dios no había mandado de ese fuego, dice la Biblia que el Señor los castigó, dándoles muerte. Imagínense, dos hijos adultos, siervos de Dios, dos hijos, y Aarón los tenía ahí a la mano. ¿Cómo cree usted que se sentiría Aarón, el padre? Destrozado seguramente, destrozado. Pero ¿sabe qué le dice Dios a Moisés? Dice Dios: Moisés, ve y dile a Aarón que no deje las vestiduras. Ve, dile a Aarón que no se atreva a dejar de servir en el ministerio, porque están sus hijos muertos. Qué palabra tan dura. Pero ¿qué quería decir ahí? Quería decir que Dios es el primero en todo, y principalmente para aquellos que lo estaban sirviendo en una manera especial. Nada puede detener esa acción.
Recuerdo hace mucho tiempo, mi hijo mayor, ustedes lo conocen, se graduó de la universidad y precisamente en un día domingo y en la mañana, y pues yo tenía que ir, pues, mi hijo, y pues la alegría, ¿verdad? El primer hijo que se titulara, que se recibiera de una universidad, pero era domingo. Les confieso, y esto es por gracia del Señor, no batallé mucho para decidirme. Ese día mi esposa fue sola a la graduación. Yo dije, allá los alcanzo. Y yo llegué y los alcancé allá. Cuando allá ya estaban todos afuera en los saludos con los compañeros, y yo también aquí ya había terminado con mis saludos con los hermanos de la iglesia. O sea, Dios me permitió hacer lo que sabía que tenía que hacer, y yo estoy seguro que me bendijo con eso y bendijo a mi casa también con eso. Pero ese es un ejemplo sencillo de cómo es que buscamos agradar al Señor y que lo ponemos a Él primero que todas las cosas. Así le servimos mejor a Él. Por eso dice, hagan de cuenta que no viven, pero entréguense al Señor en el servicio, en santidad, perfectamente. Dice otra palabra, adelante. Dice el versículo 2, Romanos 12, 2, y sigue diciéndole a los ministros, y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre otras palabras, para decirlo más sencillamente, una petición clara que se hace al ministerio es que tenga la enseñanza que ha recibido, como nueva, que venga desde su origen, desde el Señor, desde la explicación que dan los apóstoles y cómo han venido con el tiempo explicando y entendiéndose, comprendiendo lo que es la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, en forma especial. Pero dice aquí, preocúpate por mantener la palabra como nueva. No, el ministro no tiene que estar buscando qué cosas nuevas hay, no tiene que andar buscando qué otras revelaciones hay. Lo que tiene que buscar es qué nos dice el Señor en lo que ya nos ha dicho, porque ya está dicho lo que tiene que decir el Señor. No hay que cambiar cosas, no hay que dar novedades de guianzas, de doctrina a la iglesia del Señor. Mantén el entendimiento. Cuando dice aquí renovar vuestro entendimiento, no quiere decir cambia tu entendimiento, quiere decir mantén tu entendimiento, o lo que has entendido, manténlo como nuevo, que esté como nuevo, fresquecito, muy parecido a que tengamos, como luego decimos, recién convertidos en Cristo y tenemos un fervor por Él y unas ganas por Él. Pues haga de cuenta que siempre estemos en ese fervor en nuestra conversión con el Señor y comunión con Él. Amén. Dice esta otra palabra ahí, en el versículo 3, dice, del 3 al 8, ahí dice, y quiero decirles, aquí abarca seguramente a los distintos niveles de ministerio. Usted sabe, hay pastor, ancianos, diáconos, y ahí dice, ejerza el ministerio.
ejerza su ministerio. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, entendamos qué somos delante del Señor, cuál es nuestro ministerio, entendamos cuál es nuestro ministerio y ejerzamos eso que somos. No pensemos que somos más, pero tampoco pensemos que somos menos. Sepamos con claridad cuál es nuestra función, cuál es nuestra unción delante del Señor, y vamos a ejercerla, como dice también el apóstol Pablo. Dice en otra escritura que cada miembro en el cuerpo, haciendo su función, hace que el cuerpo crezca, que el cuerpo se fortalezca. Cada miembro, pero especialmente se refiere a cada siervo del Señor que tiene una función específica. Hágala, ejérzala, para que todo el cuerpo se ayude. Por ejemplo, hay uno aquí dice el que reparte con simplicidad. Vamos a pensar en el tesorero. El tesorero reparte para allá y para acá y para acá lo que corresponde al tesoro de la iglesia. Pues hágalo, ejérzalo bien, correctamente, dice, con toda liberalidad, sin mirar a aquel le doy y a aquel no le doy, como se dice, o aquí pago y aquí no pago. No, lo que es y lo que es, ¿verdad? Ejerza su ministerio en estas cosas. Dice, acuérdense que un día comentamos de una escritura. Santiago dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, dijimos un día. Entonces, la invitación al ministerio del Señor, a los ministros del Señor aquí y en todo lugar, ¿por qué no? Es que tengamos esa atención delante de Él, esa dedicación para atenderlo a Él principalmente y con toda disposición, porque de esa manera estamos siendo más útiles a nuestro Señor. Él quiere que estemos cuidando, velando por toda su grey, por todas las ovejas del Señor como una sola. Necesitamos que ustedes nos ayuden, dije al principio, para que todos los que tenemos una responsabilidad ministerial podamos así responderle al Señor, porque así podemos servirles mejor a ustedes. Pero necesitamos que nos ayuden con su oración y también con su observación de nuestras vidas, no que nos estén juzgando, pero sí que estén analizando nuestra conducta y nuestro camino ministerial, y como cuando ustedes saben que no va como debe de ser del todo, que puedan ustedes acercarse y hacer el comentario con toda libertad y con toda buena fe, y así abrimos los ojos y podemos detenernos y volver a empezar con el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, esta hora bendecimos tu nombre, porque nos has dado una responsabilidad en tu pueblo, pero Señor, sí queremos cumplir con ella, ser fieles a esa responsabilidad, pero necesitamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que des, Señor, a cada uno de nosotros el ánimo, el toque, la unción fresca, Señor, a cada quien, para ser de utilidad y de más eficacia en tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo al que somos llamados a servir, para que les sirvamos bien, con fidelidad y con eficacia. Permite tus caminos en sus mentes, en sus corazones, y que así vean, Señor, que tus siervos caminen en ellos, y así ellos bendigan y oren para más fortaleza, o bien para una llamada de atención, una exhortación
Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus siervos. Los pongo en tus manos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Un aviso. A como está la situación todavía, lo más probable es que el próximo martes todavía sea nuestro día, domingo, como le estamos diciendo, así es que les esperamos aquí el martes que viene, si Dios quiere. Dios los bendiga.